Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la sexta semana de Pascua, La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 9 al 18. En aquellos días Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor: «No tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo». Por eso Pablo se quedó allí 1 año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: «Este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley». Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galión dijo a los judíos: «Si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón. Pero si la disputa es acerca de las palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes». Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 46 y el responsorio es: «Dios es el Rey del universo, aleluya. Dios es el Rey del universo, aleluya». Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda tierra Rey supremo. Fue Él que nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todas. Dios es el Rey del universo, aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 16, versículos 20 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído a una criatura al mundo. Así también, ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada».
Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. El miércoles pasado, recordamos que Pablo llegó de Tesalónica huyendo de una amenaza de vida. Llegó a Atenas y en Atenas dio ese famoso discurso en el Areópago, a un lado de la Acrópolis, que es el centro y también el centro mercantil de reuniones en la ciudad de Atenas. Y ahí Pablo no parece que tuvo buen éxito en su predicación, puesto que no formó ninguna comunidad, pero tuvo algunos que se convirtieron. Y de ahí Pablo se marcha a Corinto y es ahí donde lo encontramos hoy en día. Corinto es un puerto y era un puerto muy importante de aquel entonces, donde era el cruce de comercio, de culturas, de religiones. También Corinto era una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano. Las culturas que predominaban entonces eran la romana y la griega. Y como puerto, pues también por el cruce de culturas, comercio y religiones, pues se vive una gran diversidad y también los puertos tienden a tener mala reputación moralmente. Y esto se dice tanto de los puertos que están en las costas como los puertos que conectan a países, porque son puertos de entrada, donde por medio del cual cruzan una diversidad de gentes, de comercio y de religiones. Y Corinto era uno de estos, tenía una terrible reputación moralmente, pero también era un lugar muy céntrico para la promulgación tanto de ideas, de religiones y de noticias. Así que Pablo llega a esta ciudad de Corinto y ahí establece contacto con la sinagoga local, que era lo que hacía Pablo en todos los lugares que visitaba, es a las sinagogas a donde iba primero, lo cual cuando fue a Atenas no se menciona de que Pablo haya ido a alguna sinagoga. El hecho de que no se mencione quizás es porque no lo hayan recibido, lo cual también es un poco extraño. Pero cuando llegó aquí a Corinto es lo que hace, pero aquí en Corinto no parece haber tenido una buena recepción con la sinagoga local, puesto que en la lectura de hoy resalta este problema donde a Pablo es llevado ante el tribunal civil de la provincia de Acaya. Acaya es la provincia y Corinto es la capital de esta provincia. Así que es aquí donde encontramos a Pablo en esta lectura de hoy. También se mencionarán una pareja que habían llegado a Corinto de Roma, la pareja de Priscila y Aquila. Son judíos cristianos que cuando el emperador Claudio expulsó a la comunidad judía de Roma, pues esta pareja, a causa de esta expulsión de la comunidad judía de Roma, llegan y se establecen aquí en Corinto y Pablo tiene contacto con ellos y esta pareja después se convertirán en colaboradores de Pablo en sus misiones de evangelización. A esta comunidad de Corinto también Pablo dedica un par de cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Son cartas muy, muy importantes que no solamente nos dejan un bosquejo bastante amplio de la vida de esta comunidad, sino también de las dificultades que Pablo tuvo con esta comunidad. Pablo dedica mucho tiempo, nos dice esta lectura, que por lo menos año y medio después regresará otra vez de nuevo en la tercera jornada de evangelización para visitar esta comunidad. En las dos cartas que dedica, pues nos deja un rico contenido de las comunidades cristianas que aquí en Corinto en realidad viene siendo la comunidad cristiana que en su mayoría eran no judíos. Y por ser un puerto y por tener más acceso al resto de Europa, pues se convertirá en una comunidad clave para el crecimiento de la iglesia cristiana.
Sí que son dos cartas muy importantes. Si esas dos cartas a esta comunidad de Corinto no existieran, pues en realidad tuviéramos una laguna impresionante de contenido y de experiencia de cómo la iglesia fue creciendo y particularmente haciendo entradas bastante amplias al mundo no judío, o sea, al mundo gentil o pagano. Esta comunidad también de Corinto fue para Pablo una de las más queridas, pero también una de las que les dio más dolores de cabeza. Y esto lo tenemos también en sus cartas dirigidas a esta comunidad. En gran parte porque es una comunidad compuesta en su mayoría por no judíos. Y aquí es el reto grande, ¿no? Con las comunidades judías cristianas, Pablo tenía un contexto común: el Antiguo Testamento, la tradición de la ley mosaica, la tradición profética, con la cual Pablo podía fácilmente pues dialogar, argumentar y convencer, pero con el mundo pagano, donde no hay contexto común, pues aquí Pablo tiene esta gran dificultad. Particularmente el tema central será la cuestión de la resurrección, porque en la mentalidad griega el concepto de la resurrección era algo muy difícil de aceptar, puesto que para la mentalidad griega lo material, lo físico era algo inferior, y pensar de que Cristo resucita, ¿cómo van a resucitar a algo más inferior? ¿No? Pues el concepto de la resurrección sería uno de los temas que retará bastante a los paganos que se convierten al cristianismo. Dice la primera lectura de hoy: en aquellos días Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor. Y aquí por Señor entendemos a Jesucristo. Así que Pablo tiene esta visión que Cristo le dice que no desfallezca, que se mantenga firme, que no sea cobarde. No tengas miedo, le dice. Habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudiciarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Y por pueblo se referirá al pueblo de Israel o al pueblo más amplio, más universal, ¿sabe? El pueblo de todos aquellos aún no judíos que sean atraídos a la fe. Quizás puede ser una referencia a los dos, ¿no? Por eso Pablo se quedó allí 1 año y medio y explicándoles la palabra de Dios. Así que Pablo permanece en Corinto, pero tuvo mucha dificultad, a tal punto de que es aquí en Corinto donde Pablo toma esta decisión ya no de irse directamente a los judíos, a la sinagoga, sino que aquí toma la decisión de irse ya directamente a los paganos, a los no judíos. Y cuando, previo a esta lectura de hoy, Pablo sale de la sinagoga y se va y se establece en la casa vecina a la sinagoga, lo cual es algo muy interesante. Él, como rechazo de los judíos que no aceptan a Cristo o que simplemente están cerrados al evangelio, Pablo, en protesta físicamente y también simbólicamente, pues sale de la sinagoga, o sea, abandona la comunidad judía y se establece en la casa de un tal Tesio, y también lo acompañan a él a fundar quizás en esta casa pegada a la sinagoga, una nueva comunidad donde Crispo, el que era antes el jefe de la sinagoga, junto con su familia, también pues es atraído por el evangelio. Así que sí, Pablo logró conquistar a algunos de la comunidad judía para que aceptaran el evangelio de Cristo, pero en su mayoría rechazaron el mensaje de Cristo por medio de Pablo, ¿no? Y aquí ahora viene la persecución y la dificultad de Pablo con la comunidad judía en Corinto. Dice: pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Así que aquí
los judíos llevan ante un tribunal civil, no es el Sanedrín, por ejemplo, en Jerusalén. Si esto hubiera ocurrido en Jerusalén, pues los judíos se fueran directamente al Sanedrín, pero aquí van a un tribunal civil y ante este tribunal está Galión, que es el gobernador, el procónsul de la provincia de Acaya, de la cual Corinto es la capital. Y ante él van para que Galión, el procónsul, resuelva los problemas que están teniendo con Pablo, problemas internos de la comunidad judía. Y Galión, escuchándolos, él se lava las manos como Pilato y dice, este hombre es asunto de usted, así que arréglense entre ustedes. Así que ante la acusación de los judíos, Pablo trata de hablar, de tomar la palabra, pero entonces es cuando Galión intercede y les dice eso. Si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía como es razón. Pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres, el nombre de Jesucristo, o de su ley, la ley mosaica, arréglense entre ustedes. Así que Galión se lava sus manos del asunto y deja que entre ellos, entre la comunidad judía, se arreglen con este asunto en torno a Pablo. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga. Recordamos que el previo jefe de la sinagoga, Crispo, ya se ha convertido, él y su familia, y ahora Sóstenes parece que es el que lo reemplazó, y entonces la comunidad judía, para, en cierta manera, desahogarse de la frustración de que Galión no atendió el asunto de ellos, pues echan manos a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y se desquitan con él. Lo golpearon a tal punto, dentro del tribunal, y sin embargo, Galión no metió las manos para ni para salvar a Sóstenes, ni para calmar el asunto, el pleito que se había armado dentro del tribunal. Así que Pablo se salva de de las intenciones de la comunidad judía de querer acusarlo y después quizás también golpearlo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo, entonces ya no está necesariamente conectado con la sinagoga de Corinto, sino que ahora ya se ha establecido en una residencia, quizás donde se funda la comunidad cristiana ahí en Corinto. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, así que Corinto fue la última ciudad en esta segunda jornada misionera de Pablo. Recordamos que en la segunda jornada misionera se adentró más al norte, hacia Turquía, que el Espíritu Santo le prevenió que predicaran, y que de ahí se fueron a Macedonia por medio de una visión que tuvo Pablo, y en esta segunda jornada misionera llegan hasta Filipos, después de Filipos a Tesalónica, de Tesalónica en Berea, donde también trataron de darle una santa paliza a Pablo, y sale huyendo, y es como él llegó a Atenas. Y el miércoles escuchamos el discurso de Pablo en Atenas, donde parece que no tuvo muy gran éxito, y después de Atenas es donde se fue a Corinto, y Corinto sería la última ciudad principal de esta segunda jornada misionera de Pablo. Así que Pablo abandona Corinto ya después de haber establecido esta comunidad cristiana, y después pues mantendrá el contacto con ella, seguirá la formación de esta comunidad por medio de las cartas y reportes que él recibirá por parte de Timoteo y Silas, que se quedan con él, que se quedan ahí en Corinto para la formación de esta comunidad. Pablo sale de Corinto junto con Priscila y Aquila. Recordamos esta pareja que llegaron a Corinto después de que el emperador Claudio expulsa a la comunidad judía de Roma, y ahora se hacen compañeros de Pablo en sus misiones de evangelización. Priscila y Aquila tenían como oficio manufacturar casas de campaña,
y lo cual era también el oficio de Pablo. Esto se nos cuenta antes de esta primera lectura, que Pablo se queda con ellos, viviendo junto con ellos y trabajando junto con ellos para su propio sostén, nos dice los Hechos de los Apóstoles, lo cual es un detalle muy significante que Pablo después mencionará en sus cartas, de que nunca quiso ser un peso económico para las comunidades que él iba fundando, para que no se lo echaran en cara de que se estuviera aprovechando económicamente de ellos, ¿no? Sino que él trabajaba para sí mismo, para su propio sostén, para no pedirles, aunque él tenía el derecho de que aquellos quienes lo recibían, de que pues cuidaran de sus alimentos, de su sostén, de su vivienda. Pero no, Pablo era un hombre muy de conciencia y por eso trabajaba por sí mismo, para no ser una carga económica para nadie, y así de que no se lo echaran en cara de que solamente predicaba para sus propios beneficios económicos. Así que de aquí se va, de Corinto se va a Cencreas, y ahí dice, este último detalle, se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Eso de raparse la cabeza era algo típico cuando alguien había hecho alguna promesa. No se nos dice el contenido del porqué de esta promesa que Pablo hace, simplemente nos describe de que él había hecho una promesa. Muy bien, pasamos ahora al Evangelio de hoy, que es una continuación de este largo discurso de Jesús dentro del contexto de la última cena. Este largo discurso empieza con el capítulo 13 hasta el fin del capítulo 17. Así que son varios capítulos que Jesús dedica en este último discurso de despedida, preparando a sus discípulos para ya su próxima salida. Nuevamente, y por salida nos referimos a su pasión, muerte, resurrección y ascensión al Padre. Y dentro de este largo discurso, Jesús les cuenta muchas cosas, de que va a ser entregado, uno de los temas que sale al principio de este gran discurso, donde sus discípulos se quedan pues muy tristes y afligidos de saber esta noticia de que va a ser entregado. Pero también Jesús les dice de que no los dejará huérfanos, de que después de que resucite, aunque ellos no entienden esto de resucitar, pues no era cosa de todos los días, ¿no? Jesús les dice de que no los dejará solo, de que les mandará el Espíritu que viene del Padre y del Hijo también, y que este Espíritu continuará lo que Él había empezado con ellos, de que los confortará y también los fortalecerá y confirmará todo cuanto Él les ha enseñado. Y este es el Espíritu que se nos da a nosotros también por medio de nuestro bautismo. El Espíritu que hace posible nuestro crecimiento, nuestra identificación. Y por Espíritu se entiende no simplemente algo intelectual, también es algo existencial, esa experiencia que hace posible el dar ese salto de fe para decir yo creo, no simplemente porque alguien me lo ha enseñado, no simplemente porque alguien me lo comentó, porque algo se ha llevado a cabo en mi vida, en mi presencia, en mi carne misma, ¿no? De que hay un Dios y que este Dios se ha revelado en Jesucristo y que este Jesucristo es el Hijo, el Mesías, el Hijo amado de Dios, en quien se nos revela el Padre mismo, ¿no? Y que es en ese encuentro con Cristo, con su palabra, también con Cristo resucitado y con el Espíritu Santo, que hace posible esta fe que ahora profesamos, ¿no? Y es esa experiencia que hace posible. Así que es necesario conocer su palabra, es necesario también conocer la historia de la salvación, es necesario conocer la historia de la iglesia, es necesario conocer la doctrina, los fundamentos principales que definen nuestra fe, pero también es necesario ese encuentro que no es algo intelectual necesariamente, sino es algo de experiencia, algo que se nos da, algo que viene a nosotros y que nos confronta y que hace posible esta fe, que sin este encuentro pues la fe simplemente se reduce a algo intelectual, algo tradicional, algo simplemente humano.
Aquí entra el elemento de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios, que nos lleva a ese no sé qué, a esa experiencia que tiene la capacidad de transformar vidas, de transformar el miedo en valor, de transformar aún el sufrimiento en nuevas posibilidades de ser, de estar y de vivir. Es esto lo que Jesús nuevamente les relata en esta parte de este gran discurso, este último discurso de Jesús en el Evangelio de Juan. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Recordamos a aquellos que condenaron a Jesús, que lo entregaron al poder romano para que fuera crucificado, pues se alegraron de haber llevado a cabo esa condena, de deshacerse de este hombre que tenía el potencial de causarles muchos problemas con el gobierno romano. Y de que también pues lo rechazaban porque lo habían declarado blasfemo, se hacía pasar como el Hijo amado de Dios y se igualaba a Dios, ¿no? Así que aquellos que lo habían condenado y que lo habían entregado estaban contentos y alegres de que esto le había sucedido a Jesús y que por tanto ya habían acabado con esta amenaza tanto a la comunidad judía como a su relación con el imperio romano. Pero el plan de Dios es otro. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Recordamos la experiencia, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, aquellos que van en rumbo a Emaús, cómo iban tristes y afligidos porque en la muerte de Jesucristo, pues habían muerto también sus esperanzas. Todo lo que ellos tenían, todas las expectativas que tenían de Él, de lo que ellos pensaban que Dios en Él iba a realizar, pues también son enterradas junto con Cristo. Y esa tristeza, después de la experiencia con Él resucitado, pues transforma esa tristeza en alegría, transforma ese miedo paralizante en valor, que después de esa experiencia de la resurrección y del Espíritu Santo, hace de esta comunidad de hombres y mujeres, particularmente los hombres que han acobardado y que se han encerrado en el cenáculo y que ahora empezarán a salir a proclamar que Cristo vive. Y van no solamente dentro de Jerusalén, sino también al mismo templo de Jerusalén, el centro, el ombligo del culto judío, y ahí proclaman que las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel se han realizado en Jesucristo, a quien ellos, los líderes, habían condenado y entregado a los romanos, ¿no? Y tenemos, esto lo vimos al principio de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro y Juan, apóstoles, pues van y hacen presencia ante el Sanedrín, el mismo Sanedrín que acusó, que condenó y entregó a Jesús. Ante ellos mismos dan testimonio. Y es impresionante cómo estos apóstoles que ya después de la muerte pues estaban acobardados, paralizados, ¿no? Ahora salen y con gran fervor, con gran valor y aún con la posibilidad de que sufran las mismas consecuencias que su Señor, salen a proclamar que Cristo vive. Y no solamente denuncian a las autoridades, al Sanedrín, sino también los llaman al arrepentimiento y a la conversión. Pues esta es la alegría de la cual Jesús ahora les habla, pero que aún no entiende que solamente el Espíritu Santo hará posible en ellos. No es algo intelectual necesariamente, sino es algo que se nos da, algo que nos confronta, algo que nos sacude, algo que transforma nuestras vidas. Y aquí Jesús ahora presenta la experiencia de una mujer dando parto. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado la luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído a una criatura al mundo. Esta es la experiencia que las mujeres narran del dolor profundo que sienten por medio del parto, y que después de que ven y que escuchan a esa criatura llorar, ¿no? Pues
como forma misteriosa ese dolor, esa experiencia de dolor profundo, cuando sienten que el cuerpo se lo están arrancando a trozos, pues desaparece. Y ese dolor intenso es transformado en gozo al ver esa criatura que ahora comparte la existencia con ellas. Jesús parece que quizás dialogó con alguna mujer que tuvo esa experiencia para poder describir esa experiencia de parto tan lúcidamente. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Jesús está palpando la tristeza, la confusión de sus discípulos en este último discurso, que no saben cómo entender, cómo interpretar esas palabras, tanto de la resurrección o de su salida y de su regreso después en la resurrección, ¿no? Pero esto es algo que solamente el Espíritu hará posible, ¿no? En cierta manera podemos aquí palpar de que hay cierta limitación de la fisicalidad de Jesús como hombre, ¿no? De que no los puede iluminar, no les puede aclarecer lo que les quiere enseñar, que es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer posible. El Espíritu que está más allá del tiempo y del espacio. Y es eso lo que Jesús les dice, de que por eso Él tiene que irse, tiene que marcharse para que este Espíritu pueda venir y aclarar, confirmar todo cuanto Él les ha enseñado. Aquel día no me preguntarán nada, porque el Espíritu no solamente confirmará, aclarará, confortará y fortalecerá para que salgan y sean testigos de lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en Jesucristo nuestro Señor. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.